quiero cerrar. Ahí sí. Bien. Buenos días. Vamos a comenzar entonces con nuestro cuento del día. Todavía faltan un par de minutos todavía. No sé cuánta gente hay en este momento. Pero bueno, comenzamos. Estábamos hablando de temas que tienen que ver con cómo programar sobre la red. Ahora nos vamos a dar un salto, digamos, un poco al otro extremo de las cosas y ver cómo a nivel bits funcionan las cosas. En realidad no directamente al nivel bits, pero un poquitito más, no un poquitito más arriba, no mucho en realidad. Voy a hablar de transmisión de datos. Aquí estamos hablando de cómo hacer llegar datos de un equipo a un equipo, llamémoslo así, vecino en la red. No entran acá el tema de hacer cuenta entre varias redes ni nada de eso. O sea, estamos hablando simplemente de hacer llegar datos del punto A al punto B, los dos están conectados directamente. Bueno, Shannon fue uno de los pioneros, digamos, en lo que es teoría de las comunicaciones. Y muchos de algunos teoremas que vamos a ver más adelante en realidad vienen de él, digamos. Un pionero extremadamente importante en el área. Transmisiones, bueno, tenemos primeramente se habla de transmisión simplex, en el caso de que las señales se transmiten solamente en una dirección. Tenemos una situación asimétrica, en la cual una estación está transmitiendo y la otra solo recibe. Si quieren verlo de esa manera, estamos hablando de una situación, por ejemplo, lo que es la radio o la televisión abierta. Hay uno que transmite y ustedes en su casa simplemente reciben la radio y lo escuchan, pero no responden, digamos. Half duplex, en el fondo, bueno, ¿qué es lo que significa al final del día tener un canal de comunicaciones entre dos personas que están, entre dos entes que están comunicándose? Significa tener por ejemplo, un par de cables, un par de alambres, digamos, que los conecta. Y simplex entonces significa usar ese par de conectores, ese par de conductores, para hacer llegar la señal al destino. Podemos utilizar eso mismo, o sea, solamente un par de conductores en lo que se llama half duplex, o sea, o está transmitiendo uno y el otro escucha, o se cambian los papeles. No pueden estar hablando a la vez. Claro, la gracia de eso es que necesitamos solamente un canal de comunicación. Lo más elegante, digámoslo así, lo más pirulo es lo que se conoce como full duplex. Full duplex significa que ambas pueden transmitir simultáneamente. Tenemos que tener entonces un medio capaz de soportar señales que van en ambas direcciones a la vez. Y eso significa, si estamos hablando de cables, estamos hablando de básicamente un par de idas y un par de vueltas. Otro tema, se habla de señales análogas, que en el fondo la idea es que la señal queda representada por, de alguna manera, la amplitud de alguna onda, o sea, como acá, en el fondo la señal es la forma exacta de esta
curva, digamos, que tenemos dibujada ahí arriba. La mayor parte de las cosas que nosotros manejamos en el día a día son análogas. La voz es análoga. Todo lo que es imágenes, digamos, así, el del día también es análogo. Nuestra sensación de temperatura o de, no sé, de presión es análoga. Si ustedes miran un termómetro o un barómetro, son análogos, o sea, dan valores, digamos, en un rango continuo. Un sistema digital, básicamente, es algún sistema en el cual los niveles de la señal no varían en forma continua, sino que en forma, al menos en principio, digamos, en el modelo ideal, toman solamente unos pocos valores. En el caso del mono que tenemos, esperemos que es suficiente grabación como para que valga la pena. Ya. Como decía, una señal análoga básicamente es una señal que varía en forma continua en el tiempo. Una señal digital es una señal que en el modelo ideal, digámoslo así, varía solamente, tiene un par de valores, dos en este caso, pero podrían ser más. No quita que sea digital si son más. En el fondo, el punto es que en el caso de una señal digital, la señal tiene solamente ciertos valores permitidos. Señales periódicas son señales que se repiten en el tiempo. La clásica, digamos, es la sinusoidal, o sea, una función seno, digamos, como la que tenemos ahí arriba. Y esa es claramente una señal análoga. Su equivalente moral, llamémoslo así, en términos de señales digitales, sería, por ejemplo, una cosa como esta, una onda cuadrada. ¿Sí? Ustedes en matemáticas vieron seguramente, ¿cómo se llama esta cosa? Serie de Fourier. La idea de Fourier, de la serie de Fourier en el fondo, es representar una función periódica. ¿Sí? ¿Aló? La idea de la serie de Fourier es representar una función periódica, cualquiera, entre comillas, no es tan cualquiera las que se pueden representar, pero sí una variedad bastante interesante de funciones, como una combinación de ¿aló? Una combinación de ondas sinusoidales. Una onda sinusoidal en ese sentido es una señal periódica fundamental. Fundamental en que es simple, tiene propiedades bastante interesantes desde el punto de vista matemático en realidad, la función seno. Se puede representar por tres parámetros: la amplitud máxima, A, el máximo valor de la señal en el tiempo, va a estar medida, por ejemplo, en volt o alguna otra medida de amplitud, va a depender obviamente de qué clase de señal estamos hablando. La frecuencia básicamente es la tasa a la que la señal se repite en el tiempo.
O sea, básicamente lo que estamos hablando es cuánto se demora entre llegar de este punto a volver a comenzar el ciclo acá. Que por lo demás también podemos decirlo aquí, que la frecuencia sería cuánto se demora en llegar de aquí hasta volver a comenzar el ciclo allá. La frecuencia se mide en hertz o ciclos por segundo. El periodo es el tiempo de una repetición, que es 1 partido por f. Y la fase se refiere, es un ángulo, digamos, el seno es una función trigonométrica, ¿cierto? Y por lo tanto podemos hablar de un ángulo que representa la fase. La fase básicamente, en este caso, el seno está comenzando justo en cero, tiene fase cero. Podríamos decir, oye, esta cosa en realidad está empezando aquí, en este punto, en cuyo caso la fase para nosotros sería pi medios. Podríamos decir que comienza acá, o sea, en vez de partir subiendo, parte bajando, en cuyo caso la fase sería pi, y si estuviera partiendo acá, bueno, la fase sería 2pi, que en realidad es, como estamos dándonos la vuelta, es cero. Básicamente lo que hace la fase es tomar esta curva y correrla una cierta cantidad en el sentido horizontal. Tenemos varias sinusoidales acá. Esta sinusoidal de aquí, básicamente, si tomamos esto como nuestra unidad de tiempo, tiene periodo 1. Esta también tiene periodo 1, pero donde esta tiene amplitud 2, esta tiene amplitud 1. Esta de aquí también tiene amplitud 2, pero tiene el periodo 1/2, o sea, tiene periodo la mitad del que tiene de aquí arriba. Esta de acá también tiene la misma frecuencia y la misma amplitud de la de arriba, pero como ustedes se fijan, en vez de comenzar acá, está comenzando más o menos por acá, o sea, está comenzando desfasado más o menos en, bueno, como, ¿cuánto podríamos decir? Como un tercio de, de vuelta, digamos, ¿sí? Longitud de onda, básicamente la longitud de onda es cuánto en el espacio ocupa un ciclo. O sea, la longitud de onda tiene que ver con la frecuencia de la señal y la velocidad con la que la señal eh, se, ¿cómo se llama? Se propaga. Hablemos de concepto de dominio de frecuencia. A ver, antes de entrar en estas cosas, mejor volvamos a una cosa como la de acá. Si ustedes se fijan la figura de abajo, tenemos ¿cómo se llama? Una señal digital que obviamente para que realmente transmita alguna clase de información, tiene que ir variando en el tiempo, porque si no, si siempre está diciéndonos lo mismo, en realidad no está transmitiendo ninguna información. Pero, no sé, o sea, las señales con las que estamos trabajando en realidad no son señales propiamente tal periódicas. El punto es que la matemática que hay, que permite trabajar con señales periódicas, todo lo que tiene que ver con serie de Fourier y toda esa clase de cosas, digamos, está bastante desarrollado y por lo tanto lo que nosotros hacemos, o sea, lo que realmente se hace cuando se analizan señales digitales o en general señales, digamos, es suponer, aproximar nuestra señal, que realmente no es periódica, por alguna clase de señal periódica.
porque el análisis de los sistemas con los que nosotros estamos trabajando en esta clase de áreas, frente a su comportamiento, digamos, frente a señales periódicas, es bastante, bueno, no necesariamente sencillo, digamos, pero al menos es tratable, se puede hacer. Señales no periódicas, la cosa ya se pone demasiado complicada y mejor abandonamos. Entonces, la idea de esto es aproximarnos nuestras señales mediante alguna clase de señal periódica, pero esa señal no necesariamente, por muy periódica que sea, no necesariamente tiene exactamente la forma de, por ejemplo, una sinusoidal. Si ustedes se acuerdan de serie de Fourier, el teorema de Fourier en el fondo dice que toda señal, eh, toda función periódica en realidad, se puede representar como la suma de componentes que son sinusoidales en distintas frecuencias con distintas amplitudes. Y eso significa que podemos mostrar nuestra función, digamos, mostrar, por ejemplo, un periodo de nuestra función periódica, o podríamos en realidad mirar el cuento desde otro punto de vista, en vez de mirar la evolución de la señal en el tiempo durante el periodo, mostrar cómo puedo descomponer esa señal en señales en distintas frecuencias. Por ejemplo, si yo tomo estas dos sinusoidales bastante civilizadas que tenemos ahí, y solamente esas dos las sumo, obtengo esta cosa de aquí abajo, que se parece harto a nuestra onda cuadrada que habíamos discutido antes. En realidad podemos mejorar bastante más la aproximación a la onda cuadrada por la vía de agregar más componentes a frecuencias más altas, y en el fondo es precisamente lo que dice la serie Fourier correspondiente. Lo que, si quisiéramos nosotros dibujar esa curva que tenemos aquí abajo, que aquí está indicada como una curva en dominio de tiempo, nos resultaría una cosa como esta. O sea, diríamos, mire, en esta frecuencia tenemos esta amplitud, en esta otra frecuencia tenemos esta otra amplitud. Pero también, en el fondo, si es que la función no es perfectamente periódica, nos vamos a encontrar que en realidad, que aunque las maneras de representarlo es mediante señales sinusoidales en forma no en puntos discretos, como lo que tenemos pintado aquí arriba, sino que alguna forma, digamos, continua, como esta. En realidad, si quieren verlo en forma muy burda, digamos, corresponde a, en vez de representar la función mediante una serie, o sea, una suma de sinusoides, donde estamos sumando para el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, lo de abajo corresponde a representar la función mediante una integral sobre la frecuencia. ¿Sí? Espectro y ancho de banda. No sé qué le pasa a... Creo que me voy a tener que conseguir una cosa distinta para ver estas cuestiones acá. Cosa que odio, pero bueno. Espectro y ancho de banda. Resulta que para la mayor parte de las situaciones podemos fijarnos solamente en algunas pocas frecuencias, aquellas frecuencias en las cuales la amplitud de la señal es relativamente alta. O sea, por ejemplo, si es que yo quisiera representar una onda cuadrada
las primeras dos, ¿cómo se llama? Los primeros dos términos de la serie son estos, una serie infinita, digamos. Los primeros dos términos son estos y ya aproximan bastante bien la onda cuadrada que sigue, digamos, la línea negra de acá. Aquí vamos, es que para la mayor parte de los efectos nos podemos restringir a conversar de aquellas frecuencias que hacen un aporte significativo a la a esta cosa. Digamos, en este caso, por ejemplo, para este nivel de aproximación nos basta con las primeras dos. El espectro de una señal es en el fondo las frecuencias que ocupa. O sea, en el caso de esta cosa de acá, queda representada el espectro es estas dos frecuencias solamente. ¿De acuerdo? Una señal en general, si ustedes recuerdan la serie Fourier con las que probablemente los torturaron los colegas de matemáticas en su oportunidad y lo hacían calcular los coeficientes de la serie Fourier de toda clase de funciones extrañas, digamos, periódicas. Si ustedes recuerdan, esas eran series infinitas, o sea, en realidad, en principio, el espectro de casi cualquier cosa que no sea eh, derechamente una suma de sinusoides, unas pocas sinusoides, digamos, el espectro en realidad es infinito. Pero como decía, para efectos prácticos generalmente podemos decir, bueno, con, qué sé yo, no sé, 5 términos, la aproximación es suficientemente buena para nuestros efectos y nos quedamos con eso. Le llaman espectro entonces a aquellas frecuencias que aportan, digamos, en forma significativa a la señal, que típicamente el espectro del caso suele ser más bien restringido, o sea, no es infinito. ¿Sí? Un aspecto importante relacionado con el espectro es lo que se llama el ancho de banda. El ancho de banda es el rango de frecuencias, o sea, cuando estoy hablando de rango aquí estoy hablando de la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja. Resulta que el ancho de banda, o sea, la diferencia entre la frecuencia más alta importante y la frecuencia más baja que importa es muy relevante a la hora de hablar de comunicaciones. Pero ya vamos a llegar a eso. Espérense un minuto. Bueno, tenemos en este caso para nuestro ejemplo que ya había usado delante, en dominio de tiempo tenemos esta curva de acá, lo cual en dominio de frecuencias se traduce en, aquí está mostrando ¿cómo se llama? Tres frecuencias en las que aparece. El ancho de banda sería, o sea, el espectro es este, el ancho de banda sería esta frecuencia menos esta frecuencia de acá. ¿Sí? Tasa de datos y ancho de banda. Hay una relación directa entre la tasa a la que se pueden transmitir datos y el ancho de banda. Volvamos a nuestra situación sinusoidal original. Por ejemplo, si yo quisiera transmitir datos usando solamente esto como, eh, como para transmitir datos, digamos así ya. Yo podría decir, mire, dentro de medio ciclo, esta mitad de aquí, si es que yo le transmito el cototo que crece y disminuye, eso significa un 1.
Si es que en ese medio ciclo le transmito nada, significa un cero. O sea, terminaríamos con una señal digital, o sea, no digital, terminaremos con una señal que se ve como una sinusoidal a la que algunas de estas puntas simplemente las estamos cortando. ¿Sí? Si ustedes se fijan lo que estamos hablando, en realidad significa que por cada periodo, o sea, una subida y su correspondiente bajada, yo podría transmitir 2 bits. Uno en la primera mitad, diciendo crece o no, si crece, ajá, un 1, si no crece, si se mantiene constante, acá y un 0. El segundo bit en el periodo, si se mantiene constante, 0, si decrece, es 1. ¿Sí? O sea, en ese sentido, las frecuencias que estamos utilizando, la frecuencia más alta en realidad, de alguna manera que estamos utilizando, tiene una relación directa con la tasa a la que puedo transmitir datos. No puedo transmitir más datos eh, que 2 bits, digamos, por ciclo. ¿Sí? La situación con respecto al ancho de banda ahora, con respecto al rango de frecuencias que estamos empleando en la señal, eh, viene más o menos de ahí. O sea, no es exactamente lo mismo, pero lo que hay bastantes matemáticas más o menos peludas metidas entre medio que no quiero entrar en ellas en este momento, pero al final del día se reduce básicamente a lo mismo. Si ustedes tienen un rango de frecuencias dado, o sea, un cierto ancho de banda, la cantidad de datos que se pueden transmitir en condiciones ideales es básicamente el doble la, del, eh, de la diferencia entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja que está involucrada en la señal. Bueno, lo que estábamos hablando antes, digamos, como decíamos, mientras más componentes sume, mejor la aproximación. O sea, aquí estamos sumando 1, 2, 3 componentes. Aquí estamos sumando 2, 3, 4 componentes. Y acá estamos sumando los infinitos componentes correspondientes. Veo que consultar. Sí, veo que hay varios más acá en el chat que están haciendo lo mismo que yo, tomándose un cafecito. Espero que el que yo tome café acá no interfiera demasiado con el aula. Saludcito. Ya. Transmisión análoga y digital. Transmisión análoga, en el fondo, desde el punto de vista, llamémoslo así, de tecnología, es más simple de hacer. Lo único que tenemos que hacer es básicamente, de alguna manera, tomar nuestra señal y transformarla a tal cual, digamos, sus amplitudes a amplitudes en alguna señal distinta. Por ejemplo, el caso de la telefonía original, digamos, era simplemente poner un micrófono capta ondas de sonido, las transforma en una señal digital, perdón, una señal eléctrica. Esa señal eléctrica se amplifica un poco y se envía tal cual a través de los alambres hasta llegar al teléfono destino, donde un pequeño parlante transforma la señal digital de vuelta en una señal análoga. La tecnología, digamos así, que hay detrás de esto es bastante sencilla. No hay mucho más que un micrófono y un parlante conectado a un alambre. Transmitir datos en forma digital significa básicamente
tomar los datos originales, que típicamente son análogos en un principio, digamos, transformarlos a datos digitales, esos datos digitales transmitirlos y al final transformarlos de vuelta a alguna cosa eh, análoga, que es el caso de, por ejemplo, lo que están haciendo sus teléfonos celulares hoy día, o lo que estamos haciendo ahora nosotros. La, la señal que yo estoy generando directamente es análoga, que se transforma en una señal digital en mi, ¿cómo se llama? En mis audífonos, en realidad son audífonos y micrófonos, para transmitirse a través de medios digitales hacia mi computador, que a su vez los transmite a través de la red a algunos servidores de Zoom, que a su vez a través de medios digitales también se los transmite a todos ustedes. La ventaja entonces de las tecnologías análogas en realidad es que las tecnologías análogas son bastante simples, o sea, no requieren mucha maquinaria, digamos así, mucha, ¿cómo se llama? Ah, mucha inteligencia, es bastante directa la transmisión. No quiere decir que esos equipos no tengan que ser bastante complejos, digamos. La desventaja que tiene las tecnologías análogas es que las tecnologías análogas tienen sus propias limitaciones. Representar en forma fiel, por ejemplo, no sé, sonidos, significa que tengo que representar en forma muy fiel la forma de la onda correspondiente. Si ustedes miran por ahí, bueno, el caso de, ¿cómo se llama?, de la voz humana, pero es relativamente limitado el rango de frecuencias que podemos generar, digamos, pero si miran, por ejemplo, el rango de frecuencias que una persona puede escuchar, es un rango de frecuencias muy grande. Y si yo quiero que, por ejemplo, para transmitir música, que sea un concierto, alguna cosa así, a través de algún mecanismo análogo, tengo que asegurarme que ese rango de frecuencias y probablemente un rango mayor para poder realmente representar en forma fiel la curva correspondiente. Tengo que transmitir todo ese rango de frecuencias, digamos, en forma fiel, o sea, no se puede permitir que ciertas frecuencias se vean de alguna manera, ¿cómo se llama? Bajadas, achatadas, digamos, sus amplitudes con respecto a las otras y así sucesivamente. El problema es que en ese sentido lograr que la circuitería del caso se comporte en forma lineal como corresponde, digámoslo así, eh, en un amplio rango de frecuencias es muy complicado. Construir en general, si ustedes van a algunos de estos boliches donde venden componentes eléctricos o electrónicos y por ejemplo miran por, qué sé yo, resistencias, se van a encontrar con que hay resistencias de distintas, ¿cómo se llama?, calidades. La básica típicamente tiene una tolerancia, un error, digamos, en la, en la, dice ahí, qué sé yo, esto es una resistencia de, qué sé yo, 1000 ohm y tiene un error de, qué sé yo, 10%. Eso es como lo básico. Si quieren conseguir una precisión mayor, bueno, hay también resistencias que son más precisas, que tienen error de un 5%. Si realmente les sobra la plata, tal vez el boliche del caso lo tenga a la mano, si no posiblemente van a tener que encargarlo en otra parte,
pueden conseguir resistencia que tiene una precisión de un 1%. Si quieren precisiones mayores, ahí estamos hablando de palabras muy mayores. A lo que yo voy con esto es que nuestros equipos electrónicos están construidos con componentes que no son precisamente muy precisos. Y diseñar entonces y construir equipos que, a pesar de estar construidos con piezas que tienen una precisión bastante deplorable, que se comporten decentemente, es, no es una ciencia, es un arte eh, cercano a la brujería. Se puede, pero es caro, por eso es que, por ejemplo, una radio de estas radios, digamos, de mini componente, que, qué sé yo, de alta fidelidad sale caro, precisamente porque la circuitería que hay adentro es complicada y es cara. Eh, el problema de los datos análogos es que si un dato análogo de alguna manera en el camino se degrada, o sea, por ejemplo, se le suma una señal adicional eh, que no corresponde, digamos, a un ruido, no hay forma de darse cuenta de ese hecho y estamos sonados, o sea, la señal se eh, echó a perder y no hay manera de reconstruir el original. En cambio, si tenemos una señal digital, nuestro ejemplo de acá, si por esas tragedias de la existencia, en vez de nuestra bonita onda cuadrada, nos llega ese edificio de ahí arriba, nosotros podríamos construir circuitos que a partir de esa cosa de allí reconstruyan la onda cuadrada. Y aquí no ha pasado nada. O sea, en ese sentido, las transmisiones digitales tienen la ventaja que son más robustas, es más fácil, digamos, corregir problemas. Bueno, aquí lo que estaba hablando. La frecuencia que la gente escucha, digamos, básicamente música, está dado por esta curva punteada de acá, en términos de las amplitudes versus, en realidad no la amplitud, sino que por cuadrado la amplitud de la potencia, versus la frecuencia. Si ustedes se fijan, estamos hablando de frecuencias que parten de algo de 20 Hz para llegar hasta unos 200, unos 20 kilohertz, o sea, un rango bastante amplio. ¿Sí? Ese es el rango de frecuencias que aparece en la música que uno escucha eh, tradicionalmente. Y si ustedes limitan de alguna manera el rango de frecuencias que se transmiten, que les llega a sus oídos, el resultado es que se escucha feo. ¿Sí? Eh, la, las líneas que aparecen acá, aparece aquí una línea que dice eh, la frecuencia máxima que es capaz de manejar radio AM, que llega hasta por aquí por, no sé, 6 kilohertz o algo así. La radio FM llega hasta poco más allá de los 10 kilohertz. La radio AM, en ese sentido, la calidad del sonido es bastante peor. Radio AM es la radio que existía tradicionalmente. Hoy día casi todas las radios están transmitiendo en FM, precisamente porque la calidad del sonido es mucho mayor. Esta línea continua que aparece acá es la línea continua que corresponde al ¿cómo se llama? A las frecuencias que aparecen en gente hablando, digamos. ¿Sí?
no el rango de la voz humana, sino que el rango que usamos cuando estamos conversando. Por ejemplo, ahora. Si ustedes se fijan, el rango real necesario, digamos, para poder representar fielmente la palabra hablada es bastante más pequeño que el rango que se requiere para representar fielmente lo que es, por ejemplo, música. Lo que aparece ahí es como una caja cuadrada, digamos, básicamente. Ese rango de frecuencias que aparece allí, el rango de frecuencias que eh, maneja la telefonía tradicional. Todos ustedes habrán tenido, incluso ya en buena parte del pasado, digamos, la experiencia de que, oye, tu voz en persona se escucha muy distinta a tu voz por teléfono, particularmente los teléfonos fijos más antiguos. Precisamente por eso, porque por razones técnicas que tienen que ver más con la tecnología de teléfono que con otra cosa, eh, artificialmente recortan el rango de frecuencias que se pueden usar a más o menos este rango de acá. Y eso hace entonces que al cortarse estas frecuencias altas y estas frecuencias bajas, que las frecuencias bajas ustedes ven que todavía hay señal bastante potente antes de eso, hace que la voz suene distinto. Datos digitales, bueno, básicamente, si ustedes recuerdan las maravillas que les contaron los físicos en su oportunidad respecto de cómo funcionan los circuitos eléctricos y algunas cosas así, ustedes se dan cuenta de que lograr realmente, si que yo estoy transmitiendo, estoy en el extremo que está transmitiendo la señal, lo que estoy haciendo es generar esta señal de aquí arriba. Si ustedes se fijan, se van apretando cada vez más hacia la derecha. La señal, o sea, el sistema del caso es imposible realmente que reaccione en forma instantánea. O sea, el voltaje que va a recibir el otro extremo, y esto es un poquitito extrema, el dibujo es bastante extremo, digamos, pero ilustrativo. En realidad lo que va a ocurrir es que en vez de subir en forma abrupta, va a subir básicamente siguiendo una curva exponencial. Y cuando le llegue después el momento de bajar, también va a bajar en una curva exponencial. ¿Sí? El punto es que aquí al final el tiempo ya es tan chico que no alcanza realmente a llegar a su punto máximo. Y por lo tanto, esto de aquí, nosotros todavía podríamos decir, oye, llegó dentro del plazo de este pedazo de aquí, llegó a bastante cerca del máximo posible. Consideremos que tenía voltaje alto en ese periodo. Llegó casi al mínimo. Aquí en este periodo el voltaje era cero, digamos. Aquí también casi llegó al tope en este periodo, en este rango de tiempo, más que periodo en realidad. Estaba alto y aquí estaba bajo. El problema es que cuando llegamos aquí atrás, ya casi no se nota ¿cómo se llama? La diferencia y tenemos un problema. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que significa eso en castellano? Es que las frecuencias altas, o sea, cuando las señales están muy apretadas, llegan mal, llegan peor. Ventajas y desventajas, ya un poco las habíamos comentado.
la señal análoga, en general procesar señales análogas es relativamente complejo. Hay que armar circuitos más o menos complicados, hay que trabajar con, ¿cómo se llama?, con las limitaciones que tenemos, componentes de precisión bastante deplorables para construir esos circuitos y qué sé yo. Pero una vez construido el circuito, montado y todo el cuento funciona y no hay más que hacer al respecto. Como ya habíamos dicho, una de las desventajas de las señales análogas es que no hay manera de reconstruir una señal que llegue dañada de alguna manera. O sea, si la señal que me llega a mí es una señal débil, lo único que puedo hacer es aumentar, ¿cómo se llama?, amplificar la señal que me llega. No tengo cómo repararla si es que, además de llegarme débil, me llega, por ejemplo, sumada con ruido de alguna clase que de alguna forma echa a perder la señal. Entonces, la ventaja que tiene es que el procesamiento en sí es relativamente sencillo, pero la desventaja que tiene es que es susceptible a toda clase de efectos, digamos, que perjudican la señal, que vamos a discutir algunos de ellos un poco más adelante. La señal digital, a diferencia de la señal análoga, tiene la ventaja de que básicamente lo que estamos discutiendo acá nosotros. Estamos transmitiendo la señal de arriba, me llega la señal de abajo, pero como yo sé que la señal que me están enviando es una señal como la de arriba, yo tengo al menos la esperanza de poder reconstruir esa señal a partir del adefesio que me está llegando como el de abajo. Ventaja número 1. Ventaja número 1, digamos que existe la posibilidad concreta de reconstruir señales que llegan de alguna manera mutiladas. La segunda ventaja que tienen las señales digitales, y eso tiene que ver más con el hecho de que sean digitales, más que con el hecho de cómo se están transmitiendo, es el hecho de que con señales digitales, que en el fondo son una secuencia de números, digámoslo así, en términos computines, podemos hacer toda clase de cosas raras con ellas. O sea, por ejemplo, lo que nosotros podemos hacer es aplicar las técnicas que se usan para, por ejemplo, comprimir archivos, para comprimir los datos que estamos transmitiendo. Y si usted, que bueno, ya no es tan urgente como solía ser en tiempos pretéritos, o más bien sigue siendo igual de urgente, pero se está haciendo cada vez más en forma transparente a sus espaldas. Si ustedes recuerdan, toman por ejemplo un archivo y lo comprimen con zip, generalmente disminuye en forma bastante sustancial su tamaño. Bueno, disminución sustancial del tamaño significa, por ejemplo, que podemos transmitir más información en formato comprimido que si la estuviéramos transmitiendo en forma sin comprimir. Podemos utilizar una serie de otras técnicas adicionales, que un poco de eso vamos a hablar más adelante. Detrás de eso hay una colección de teorías matemáticas bastante fascinantes, pero que nos llevarían realmente demasiado lejos de lo que queremos hacer en este ramo, discutirla, que permiten construir lo que se llaman códigos de detección y también códigos de corrección de errores. Un código de detección de errores básicamente lo que hace es tomar también lo mismo que hace un código de corrección de errores, la misma idea. Toma un bloque de datos y para ese bloque de datos calcula una especie de resumen,
entero, digamos, un bloque de datos son números, y a partir de eso entonces calcula un nuevo número pequeñito. Transmito el bloque de datos y transmito ese checksum que se llama junto con él. Al otro extremo recibo esas dos cosas y los datos, calculo nuevamente el checksum y verifico contra lo que me llegó. Si el checksum que me llegó no corresponde, quiere decir que el dato llegó dañado. Y puedo entonces solicitar que me lo envíen de nuevo. Y ese es el uso de códigos de detección de errores. Pero incluso se pueden construir códigos tales que con los datos que me llegan, el checksum, si es que alguna de esas dos cosas llegan dañadas, yo puedo ver dentro de ciertos rangos, digamos, de errores que llegan, puedo ver qué partes fueron las partes que llegaron dañadas y básicamente corregirlas. De esa manera, en el fondo, puedo lograr a través de utilizar procesamiento digital de los datos, no necesariamente la señal ahora, puedo hacer que el sistema como un todo sea más confiable que sus partes. En el sentido de que se envían datos, tengo una manera de verificar que los datos llegaron bien y posiblemente tengo también la manera de corregir datos que llegan dañados. Aprovechando esa clase de tecnología, aprovechando la posibilidad de comprimir los datos, el hecho de que toda nuestra tecnología de computación, digámoslo así, está hecha precisamente para manipular datos digitales, almacenarlos, transmitir, almacenarlos y qué sé yo, toda esa clase de cosas, permite entonces guardar en forma bastante compacta cosas tales como audio, video y otros. ¿Sí? Entonces, utilizando tecnologías anexas que se han visto posibilitadas y que cada día se están haciendo más capaces, digámoslo así, por el vertiginoso avance de todo lo que es la tecnología digital, nos permite procesar señales que tengan formato digital en forma mucho más, podemos sacarle mucho más provecho, digamos, a señales que se transmiten en forma digital. Ese es el punto. Esto ha significado en, bueno, tal vez los últimos 30, 40 años, tal vez una cosa así, 30 años, probablemente más bien, no, 40. Significó una revolución gigantesca en todo lo que es comunicaciones. O sea, tradicionalmente, originalmente la telefonía era puramente análoga. Hoy día, para todos los efectos prácticos, la telefonía es digital. La telefonía análoga como tal ha desaparecido en mapa. Nadie se ha dado cuenta de eso, salvo la gente que trabaja directamente con lo que tiene que ver con telefonía. Pero ha sido un cambio radical. ¿Sí? Va a cambiar la vida. En realidad, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a telefonía hoy, por ejemplo, telefonía celular, toda esa clase de cosas son precisamente posibilitadas por el hecho de que estamos trabajando sobre plataformas digitales, no plataformas análogas. Aquí habla de señales de video, y aquí respecto de video, también nuevamente, tradicionalmente el video era análogo. Básicamente la manera de generar una señal de video era, había una, ¿cómo se llama? Se enfocaba sobre un, ¿cómo se llama? Sobre sobre una área cuadrada, digamos, un rectangular más bien, de un
sensibles a la luz, se proyectaba la imagen y esa imagen se iba recorriendo básicamente línea a línea para ir viendo qué es lo que, si ese punto estaba iluminado o no, y en base a eso generar una señal análoga proporcional básicamente a qué tan iluminada está ese punto del ¿cómo se llama?, del detector. El estándar Yankee son 483 líneas por pantalla y se transmite un total de 30 frames, o sea, 30 imágenes por segundo. ¿Sí? Y hay una serie de otras consideraciones ahí que tienen que ver más que nada con el tiempo que se demoraban equipos que estaban construidos en base a tecnologías análogas, digamos. El punto es que, digamos, ese era el máximo de lo que había en términos de transmisión de datos en formatos análogos. Era el tope de eso. ¿Sí? Y eso significa, en el fondo, si ustedes lo consideran, son 15.750 líneas por segundo. Estamos hablando de una resolución que si ustedes se la muestran, digamos, se la mostraran en la pantalla de su computador, el computador lo tiraría por la ventana. Estamos hablando de resoluciones bastante malas. Las resoluciones de la televisión actual, utilizando nuevamente tecnología digital, el famoso 8K, estamos hablando de 8.000 líneas, no 400 y tantas. Y también estamos hablando de tasas un poco más altas que 30 posiblemente pantallazos por segundo. Estamos hablando de cantidad de datos gigantescamente mayores. ¿Cómo se puede lograr esa clase de magia, digamos, con la televisión por cable, por ejemplo, televisión digital, que tanto se ha cacareado y que ahora que finalmente se instaló, ya lo pasó la vieja esa cuestión, nadie tiene interés en eso? Bueno, se logra por la vía de utilizar técnicas de compresión de datos, técnicas de, o sea, bueno, toda una gama de tecnologías, digamos, que tienen que ver precisamente con el hecho de que tenemos capacidad de procesamiento bastante interesante en el televisor. Su televisor no es un televisor realmente, esa cosa es un computador con una pantalla grande y sin teclado. Un computador bastante capaz, por lo demás, en algunas áreas al menos. Eso. Estamos utilizando tecnologías digitales para eso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Por ejemplo, lo que necesitamos hacer, incluso en su humilde teléfono celular, el teléfono recibe, ¿cómo se llama? Recibe sonido en formato análogo, tiene que traducirlo a una señal digital, porque de ahí en adelante la transmisión a través de la red celular y todo el cuento es en forma digital para poder transmitir eso. Y al revés, el sonido, o sea, si es que ustedes están escuchando una llamada, lo que les está llegando a su teléfono celular a través de ondas de radio es una señal digital que hay que traducirla de vuelta a una señal análoga para transformarla en sonido de manera que ustedes puedan escucharlo. O sea, se necesitan hacer esas traducciones en todos los puntos. ¿Sí? Bueno, un rápido resumen, digamos. El teléfono tradicional
funcionaba con, como les decía, entran datos análogos, sonido, y se transmite una señal análoga que intenta ser un reflejo fiel de la señal de los datos análogos que llegaron. En tiempos pretéritos, cuando la computación era entretenida todavía, no todo era en PC, no habían conexiones a la red y lo que se hacía entonces era utilizar la tecnología de la red telefónica para transmitir datos digitales. Y para eso se usaba un equipo que se conoce como un módem. Un módem es un modulador desmodulador. Modulador significa que toma, en este caso, datos digitales y los modula, los transforma en una señal digital que se puede transmitir a través de un medio, perdón, en una señal análoga que se puede transmitir a través de un medio análogo, en este caso la línea telefónica. El modem, lo de MODE, era precisamente porque esta clase de cosas podían hacer la transformación en ambas direcciones, igual que el caso del teléfono, que si ustedes se fijan ahí hay flechas que van en ambas direcciones, o sea, el teléfono puede recibir datos análogos, transformarlos a una señal análoga que la transmite, o recibir una señal análoga y transformarla en datos análogos, sonido. Modem también recibía datos análogos, los traducía para transmitir en una señal análoga y recibía una señal análoga para desmodularla y transformarla en datos digitales. La otra tecnología que es parecida pero no es exactamente lo mismo, lo que se llama un códec, codificador de codificador. Un códec básicamente lo que hace es tomar una señal análoga arbitraria y la traduce en una señal digital. Un códec es lo que está, por ejemplo, involucrado en tomar, por ejemplo, no sé, grabar música con un micrófono y guardarla como MP3. Estamos tomando los datos análogos y los codificamos en binario, en digital. La diferencia con el módem en realidad es que el módem genera una señal análoga bien particular propia del módem para los datos digitales que le llegan, digamos. La idea del códec es que sea capaz de tomar cualquier señal análoga, cualquier dato análogo y transformarlo en una representación digital. Y un transceptor básicamente toma datos digitales y los transforma en una señal digital. Aquí podemos estar hablando, en realidad el equipo ese puede tener varias funciones más o menos relacionadas. Una es, por ejemplo, tomar datos digitales que vengan en algún medio particular y transformarlos en datos digitales que viajan por un medio distinto. O sea, por ejemplo, tomar datos análogos que vienen, perdón, digitales que vienen por fibra óptica y transformarlos en una señal eléctrica. Y probablemente también, ya que estamos en eso y no nos cuesta nada aprovechar de hacerlo, detectar, digamos, que la señal digital original que me está llegando, los datos digitales que me están llegando, vienen medio charqueados y tratar de reconstruir una señal digital limpia, digamos, para transmitir hacia adelante. Aquí hay varias combinaciones de datos de origen y señal que son posibles, digamos. En realidad, échenle una mirada. Bueno, tener presente que esta clase de cosas existen, pero
cuáles son las ventajas y desventajas en términos generales que tienen las distintas alternativas, pero no nos vamos a detener mayormente en esto. Lo que sí a nosotros nos interesa, que es lo que ha estado ocurriendo, es una revolución que ya está casi terminada, digámoslo así, que el movimiento hacia todo lo que es digital. Como ya había dicho varias veces, voy a seguir insistiendo majadamente en eso, la capacidad que tenemos disponible nosotros hoy día en términos de procesamiento digital es realmente impresionantemente, astronómicamente mayor que las capacidades que estaban disponibles hace no tanto tiempo atrás. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve estudiando, el departamento de computación, más o menos grande, digamos, de la universidad, bueno, no era realmente un departamento de computación demasiado grande, pero sí bastante no era respetable, o sea, no era una alpargata. El computador que ellos tenían era una VAX 11780, que era un equipo que tenía, si no lo recuerdo demasiado mal, tenía 8 megabytes de memoria. Y ese computador lo estaban usando una veintena de personas simultáneamente. Hoy día ustedes su computador de bolsillo, su celular, probablemente tiene varios gigas de memoria. ¿Sí? Y esos son para que ustedes lo usen ocasionalmente. El otro era el computador que estaba usando una treintena de personas a la vez. Ese ha sido el cambio que está ocurriendo. O sea, hoy día tenemos a nuestro alcance capacidades de procesamiento, capacidades de almacenamiento, de información digital impresionantemente mayor que lo que era posible hace no tanto tiempo atrás. Estamos hablando en el caso de mis estudios hace un 30 y tantos años. O sea, tenemos capacidad para procesar, para almacenar cantidades muchísimo mayores de información hoy día en forma digital. Por lo tanto, también tenemos capacidades como para poder sobre la marcha ir traduciendo señal análoga a señales digitales y viceversa. Tenemos, como ya les comentaba antes, la ventaja que ofrece la tecnología digital de poder verificar que los datos están llegando íntegros, no han sido dañados, y reparar en cierta medida datos que llegan dañados, etc. Podemos comprimir los datos. Todo eso hace que podamos transmitir información en forma más segura, incluso usando líneas de comunicación de calidad bastante cuestionable e incluso sí mantener la integridad de los datos. Se ha hecho viable construir enlaces de datos de capacidades extremadamente altas. Y el tema es que no hay corrientes de datos individuales que realmente requieran esa clase de capacidades y por lo tanto se hace necesario utilizar tecnología de multiplexación. O sea, básicamente multiplexación se refiere a
meter varias señales dentro de un mismo canal. Poder transmitir, por ejemplo, bueno, lo que ustedes ven, qué sé yo, con el famoso triple pack, por decirlo, por un ejemplo, que ofrece BTR, que a través del mismo cable a ustedes les llega teléfono, televisión y también internet a la casa. O sea, estamos utilizando el mismo medio, el mismo canal de comunicaciones para transmitir una montonera de señales distintas. Eso es multiplexación. Usar esas grandes capacidades significa necesariamente multiplexación, significa también como la mayor parte de los datos funcionan más bien en forma de ráfagas, no en forma continua. Son pocos los datos que fluyen en forma continua. Tenemos que acomodarnos a esa clase de situaciones también. Entonces hay una serie de desafíos ahí de cómo sumar, digamos, muchas señales que vienen en ráfagas en un flujo continuo de información. Con permiso. En la medida que estamos dependiendo cada vez más, no solamente para entretención, no solamente para, qué sé yo, proyectos de investigación, como inicialmente era el objetivo de lo que hoy día conocemos como Internet, de las transmisiones de datos, en la medida que cada vez más nuestra vida se lleva a cabo en línea. O sea, ustedes se conectan a través de la red para, por ejemplo, transferir dinero, para pagar cuentas, para hacer compras a través de Internet, para, qué sé yo, conversaciones que deberían ser privadas, por ejemplo, si ustedes hablan por teléfono, nadie se sentiría muy feliz de saber que su conversación con la polola o con quien sea la pueden escuchar cualquier tercero que esté a la mano. Toda esa clase de cosas, digamos, hacen que la privacidad y en general la seguridad de nuestros datos sea un problema delicado. No queremos que terceros se enteren de nuestras transacciones bancarias y aún menos queremos que terceros se enteren, por ejemplo, de nuestra clave para poder acceder a la cuenta y dejarnos en la cuerera sin más por la vía de hacernos, no sé, hacernos cobros, digamos, en nuestra cuenta corriente. Eso no nos interesa en lo absoluto. Por lo tanto, una cosa que en los primeros tiempos no era particularmente relevante hoy día es fundamental. Tiene que ver todo lo que es seguridad de los datos y la privacidad. Resulta que, por suerte para nosotros, todo lo que significa la tecnología de cifrado fue diseñada, digamos, está construida, funciona en base en base digital. O sea, mediante técnicas digitales nosotros podemos cifrar los datos, podemos asegurarnos de que podemos construir sistemas de transmisión segura de información a través de medios que no son seguros. Utilizar tecnologías similares, digamos, tecnologías de cifrado o en general técnicas que tienen que ver con seguridad de datos sobre datos digitales, sobre datos análogos, es muy, muy complejo o derechamente imposible. Otro tema que también ha incidido en esto es la economía de escala. La economía de escala
en el sentido siguiente, o sea, es más barato tener un enlace de alta capacidad digital en vez de tener un enlace digital para datos, un enlace análogo para telefonía, otro enlace análogo para, qué sé yo, radio, otro enlace análogo para lo que puede hacer televisión, etcétera, ¿sí? Nos conviene utilizar un solo enlace de alta capacidad. En parte porque en general la curva, digamos, si tienen un enlace de la capacidad, qué sé yo, 10 veces más, ese enlace no les va a costar 10 veces más que un enlace de capacidad 1, un enlace de capacidad 10. En realidad, un poco lo que está ocurriendo es que hoy día, particularmente con todo lo que significa así fibra óptica, esa clase de cosas, instalar un enlace de capacidad 1 y instalar un enlace de capacidad 10 les cuesta casi lo mismo. Entonces, ¿por qué no instalar al tiro el de capacidad 10? Ese es un tema, o sea, economía de escala. Lo otro es que es un tema de simple conveniencia, o sea, en vez de tener que estar lidiando con tres proveedores distintos, uno para lo que es telefonía, otro para lo que es eh, datos y otro para quién sabe qué otras aplicaciones, tengo que estar peleando con uno solo. Solamente tengo que andar peleando con el viejo que me ofrece los datos. Eso me ahorra dolores de cabeza. La otra cosa más que también resulta relevante en esto es que si tengo todo a través de un solo enlace, en este caso un enlace digital de alta capacidad, bueno, significa que si es que estoy usando el enlace para, qué sé yo, no sé, pues una videoconferencia, se está usando para la videoconferencia, por lo tanto lo que se refiere a transmitir, qué sé yo, no sé, los datos de la contabilidad o el correo electrónico, qué sé yo, tendrá que tomar segundo plano y esperarse un poquito. Si es que la capacidad no se está usando para videoconferencia, no se está usando para llamadas telefónicas o lo que sea, bien, no hay problema. La capacidad se puede entonces utilizar para transmisión de datos, que se va a mantener sincronizada la base de datos, lo que sea. ¿Sí? O sea, tenemos mayor flexibilidad en la medida en que integramos todo sobre un solo canal de comunicaciones común, que la tendencia por la tecnología que tenemos disponible hoy día es derechamente vámonos a lo que es digital. Y eso es lo que, como les decía, es algo que está ocurriendo y que cada vez más ya se ha transformado en parte sustancial, en parte integrante de nuestra vida. Por ejemplo, en realidad acá en la casa ya no tenemos teléfono fijo, pero un teléfono fijo que funciona a través de la misma red del cable de la televisión, digamos, y por lo tanto nuestro teléfono ya no es análogo, es digital. Los teléfonos celulares son todos digitales, no usan tecnología análoga. La televisión, los televisores hoy día, los televisores inteligentes, ya casi no hay televisores que no sean inteligentes, al punto que ya no anuncien que un televisor es inteligente, son todos equipos digitales. Ya no vemos televisión análoga como tal. ¿Sí? Las empresas en general han estado lentamente, pero han estado migrando a telefonía, a voz sobre IP, telefonía sobre IP directamente. En este caso, telefonía manejada no por la compañía telefónica, sino que en realidad por equipos locales en la empresa.
y así sucesivamente. O sea, hoy día, cuando estamos hablando de transmisión, procesamiento y manejo de toda clase de datos, no solamente datos como tales, sino que también datos multimedia, eso se hace hoy a través de medios digitales. Los medios, ¿cómo se llaman? Los medios uh, análogos están derechamente en retirada. Las radios todavía posiblemente son, y la televisión abierta, aunque la televisión abierta ahora está migrando a digital, son lo único que va quedando que todavía es básicamente análogo. Bien, en realidad nos quedan un par de temas que podríamos hablar acá, pero no tiene mucho sentido al respecto seguir dándole vueltas al tema. Un par de cosas que quedaron pendientes, quedaron a firme entonces las fechas, como habíamos, tengo que avisar a su escuela de las fechas planteadas. Segundo, me llegó una nueva versión del programa del ramo que tengo que publicar, se me ha olvidado hacerlo, voy a hacer un rato más. Ya me dicen que el video el miércoles pasado no se ve, dice que no está disponible en YouTube, déjenme revisar, no recuerdo si es que realmente hubo video porque he tenido de repente algunos problemas con Zoom, que el cuento se cae y me deja sin grabación, que se cayó hoy día al principio, no sé si esta grabación al final va a resultar. Alguien me comentó que las transparencias se veían, que a la transparencia le faltaban pedazos. Verifiqué con las transparencias oficiales y lo que yo publiqué exactamente lo mismo de las transparencias originales. O sea, si es que hay algo dañado son las transparencias originales, las dañadas. Pido mis disculpas, pero ahí lamentablemente no puedo hacer nada al respecto. Eso, no sé si hay algún otro comentario pendiente, si no quedamos con esta comunicación por hoy día hasta acá. Bien, si es que no hay nadie que tenga algún comentario, quedamos hasta acá con nuestra clase de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el día miércoles de nuevo.